Damos la bienvenida a un frecuente invitado durante el año de pandemia y este segundo año, el 2021, el doctor Enrique Terán, médico PhD en farmacología y uno de los médicos que se ha tornado un experto en la COVID-19 por el seguimiento cercano que hace de la pandemia aquí en Ecuador. Inmersos como estamos los ecuatorianos en las preocupaciones que trae la política, la definición de estas elecciones, hemos dejado en un segundo plano el tema que nos ha ocupado este último año, el de la pandemia y la COVID-19. Y está de por medio la situación de la vacuna. Mientras varios países avanzan con ella, hay países con avances significativos, 5 o 6% de la población, como Chile o Israel, que va avanzando ya, acercándose a obtener una inmunidad de rebaño a través de un ambicioso proyecto de vacunación. Ecuador aún se encuentra en planes absolutamente incipientes que no han pasado de esa mínima prueba piloto que más bien le trajo mayores problemas al régimen actual. Quisiéramos conjuntamente con usted, doctor Terán, informar a la población de cómo se encuentra la situación cuando estamos ingresando nuevamente a un feriado lleno de advertencias. Claro que sí, Gustavo. Muchas gracias y a quienes nos escuchan. El problema grave es que nosotros seguimos con un doble discurso, porque mientras sabemos que no hay todavía planes concretos de adquisición de la vacuna, mucho menos fechas tentativas para recibir la cantidad gruesa de vacunas, se sigue omitiendo la importancia del control de la pandemia. Nosotros vemos con gran preocupación que los hospitales están saturándose nuevamente, que la mortalidad está aumentando y que pese a eso el mensaje oficial no es lo suficientemente agresivo para que todos caigamos en cuenta de la necesidad de las medidas de protección. Habíamos dicho ya con anterioridad que aun cuando tuviéramos disponible la vacuna, debíamos continuar con las medidas de protección. Entonces es entendible, por supuesto, que el sector económico está preocupado por la reactivación, por tratar de hacer frente a esta situación compleja, pero al mismo tiempo se necesita entender la corresponsabilidad. Hoy que viene un feriado, es crucial que nosotros tengamos en mente la autoprotección, ese uso de mascarilla, el respeto del aforo. Y ese respeto del aforo tiene que ser bidireccional. Por un lado, quienes ofertan el servicio tienen que en un momento determinado decir hemos completado nuestro aforo y quienes acudimos ser respetuosos de eso. Se ve con gran preocupación que dice póngame una mesita más, póngame una silla, no hay problema, aquí nos acomodamos. Recordemos que una de las principales fuentes demostradas de contagio en los últimos tiempos es en el entorno llamado de seguridad. Cuando uno está en casa, cuando uno está comiendo y se saca la mascarilla, ahí es donde estamos corriendo riesgos. En lo que se refiere a este país, doctor Terán, sabiendo que usted está en primera fila por su situación de profesional de la salud, experto además en estos temas, y también lo está en la academia, cuéntenos qué de concreto hay sobre el plan de vacunación para Ecuador. Pues el principal portavoz, quien debería mantenernos informados y al día en este tema, el ministro de Salud, tras sus errores, simplemente no aparece. Es penoso tener que decir que no existe un plan de vacunación. A diferencia de lo que uno puede obtener en Colombia, en Chile y varios otros países, un documento formal en el que esté establecido los pasos que se van a seguir, las fechas y los mecanismos a implementar, inclusive las posibilidades de falla o de desviación. En el Ecuador, lo que nos hemos acostumbrado es a recibir boletines de prensa, ruedas de prensa y uno que otro comunicado que desafortunadamente no constituyen un plan de vacunación. Estamos a la deriva en un proceso de simplemente improvisación, más todavía cuando tenemos a puertas un cambio de gobierno. Qué preocupación que en el mes de mayo, cuando cambien completamente las autoridades, sea la sorpresa que quienes reciben el ministerio digan
que no hay absolutamente nada, que no han recibido nada, que no ha habido las tales negociaciones y demás. Este país no se puede dar ese lujo. Hay que por eso anticipadamente hacer el llamado a los candidatos cuando se defina quiénes son los que pasan a la segunda vuelta, que le pongan particular énfasis a esto y tienen que desarrollar ese plan anticipadamente. Caso contrario, en el cambio de gobierno perderemos varios meses adicionales y eso para la población significa seguir en riesgo y con mayor probabilidad de enfermedad y mortalidad. Y esto lamentablemente tiene ya antecedentes en Ecuador, lo que usted señala, esta desinformación desde el oficialismo. Recordemos los últimos días de la ministra Andramuño cuando aseveraba oficialmente el gobierno que tenía en camino 2 millones de pruebas PCR, cuando esto no existía en ese momento crucial para Ecuador. Hablamos del mediados del mes de marzo del 2020 y luego resultó que todo era una farsa. Sobre las vacunas, este plan cero o plan piloto que se hizo con 8,000 vacunas aproximadamente, ¿qué resultados ha tenido? ¿Es efectivamente la semilla, el inicio, eh, una prueba de campo que de alguna manera da pie a este plan de vacunación que debe más temprano que tarde emprender Ecuador? Yo pienso que técnicamente se usó la estrategia equivocada. Uno establece un plan piloto cuando está seguro que va a poder luego implementar el plan completo. En el caso de Ecuador, frente a la falta de certeza de cuándo van a llegar el abastecimiento grueso de vacunas y de dónde se van a sacar esas vacunas, hacer este plan piloto sonaba un poco temeroso, más todavía cuando días antes de la implementación de la fase cero, se recibe como un balde de agua fría la noticia de que ya no llegan las vacunas en su totalidad, que vamos a hacer recepciones parciales y se recibió el 10% del estimado de la fase cero. 8,000 dosis que llegaron y que generaron desafortunadamente una tensión mayor y una desinformación, un desaliento en la población, porque se vio que todo lo que se había comentado antes y que lucía sólido y que era esperanzador, al final se tornó en un boomerang de la ineficacia de manejo de esas 8,000 dosis. Tómese en cuenta que habíamos nosotros estado esperanzados en un mensaje de que teníamos capacidad como país de vacunar 30,000 personas diarias. Y uno decía, llegan 86,000 dosis en 2 días, eso debería acabarse. Y oh sorpresa que llegaron 8,000 y nos hemos demorado casi 3 semanas en vacunar con esas 8,000 vacunas. Hemos tenido que hacer una gestión un poco circense de ir repartiendo en mini dosis a los hospitales, haciendo unos procesos de vacunación herméticos en los que no hay acceso, no hay información. Nos topamos con que no se entregan carnet de vacunación, que no hay registro, que las personas que estaban anotadas al final no se presentaron, que se hicieron vacunar personas que no tenían que estar ahí porque no eran de primera línea, una serie de cosas que uno dice, ¿dónde estuvo toda la planificación y cómo esto puede ser entonces considerado como un preámbulo de lo que se va a venir? Tenemos el anuncio que en el 18 de este mes llegan 16,300, me parece que son dosis adicionales, y ya nos va a ser imposible hacerle seguimiento. ¿Por qué razón? Porque de las primeras 8,000 se usaron 6,300 aproximadamente, el remanente es para las segundas dosis de los primeros, pero no alcanzan para cubrir todas las segundas dosis, entonces las 16,000 van a ser una parte para segundas dosis, otras para primeras, y ya no vamos a tener registro. Y lo que va a suceder es que al final va a crecer esa insatisfacción. ¿Realmente se está vacunando a la primera línea? ¿Estamos nosotros siendo efectivos en el uso de esas vacunas? Pero muchísimo más.
nos dijeron que las 86.000 se cumplían hasta finales de febrero y vamos en cuenta regresiva. Nos quedan 16 días para que se acabe el mes de febrero, porque encima más es el más corto y no hay certeza de que llegue. ¿Qué Hay, podemos esperar de doctor esas Terán, millones? hay, doctor Terán, por así decirlo, una diversidad de vacunas en el mercado, pero es un mercado al mismo tiempo ya captado, saturado por los pedidos de los países en desarrollo que firmaron sus contratos a tiempo. El COVAX, por su parte, con la Organización Mundial de la Salud, hace esfuerzos y planificación para los denominados países del tercer mundo, entre los que se encuentra Ecuador. Las esperanzas son escasas de que cantidades significativas de vacunas vengan a través de este mecanismo. Es decir, Ecuador tiene que defenderse por sí mismo. Antes de entrar en esta situación de la posibilidad real de que cualquiera de estas vacunas pueda llegar a Ecuador, ¿qué es lo que puede usted concluir de lo que se experimenta ya en forma práctica en varios países del mundo? Entendemos que hay dos grandes corrientes allí ya tecnológicas de vacunas, las unas basadas en adenovirus, la otra en RNA, entre las que se destacan Moderna y me parece que Pfizer. ¿Qué lecciones, qué resultados, qué conclusiones van dejando estas vacunas? Yo creo que hay dos lecturas que se pueden hacer. La primera es la positiva en términos de qué magnitud de avance médico hemos logrado, que se ha podido generar vacunas en un periodo menor a 10 meses y tenerlas ya disponibles. Un proceso que para nosotros clásicamente era de años, se ha simplificado grandemente. Es uno de los mejores ejemplos de alianzas estratégicas entre la industria, la academia, el gobierno. Pero por otro lado, al mismo tiempo, surge una vez más la brecha tecnológica. Escuchamos a veces, quizás con un poco de desazón, que se empieza a hablar de que debería liberarse las patentes, que debería permitirse la fabricación, pero quizás nos estamos olvidando que para fabricar esa magnitud de productos se necesita plantas biotecnológicas que son inexistentes en nuestro medio, en nuestra región siquiera. Entonces no es cuestión de que el fabricante diga les doy permiso para que fabriquen, porque ¿y en dónde lo hacemos? No hay posibilidades. Entonces, la parte negativa es el cuello de botella. ¿Cómo hemos escuchado nosotros en las últimas semanas que hay un desabastecimiento porque no da la capacidad de producción de esas plantas? Y claro, a diferencia de lo que ha sucedido con Ecuador, con los países que ya tienen firmado venta, hay acciones legales que se pueden establecer y entonces el país dice, usted me ofreció darme tanto en tal fecha, cumpla su contrato o yo le demando y va a tener serias consecuencias. Entonces, claro, el fabricante está desesperado porque esos compromisos sí los tiene que cumplir definitivamente, caso contrario va a ser dramático. Y están haciendo sobre la marcha un proceso que tampoco estaba esperado, ampliar la capacidad de las plantas, dejar de producir otros productos para producir vacuna. Eso nos denota a nosotros que el acceso a estas vacunas de alta tecnología desafortunadamente va a terminar anclado a un proceso de acceso económico. Sobre las dos grandes ramas de vacuna, aquella basada en adenovirus o en RNA o ARN, ¿por cuál de las dos cree usted debería optar Ecuador? ¿O por ambas o por algún plan mixto? ¿Cuál debería ser el camino a tomar? Nosotros tenemos que en este momento ser absolutamente claros que hay que adquirir cualquier tipo de vacuna. Si a Ecuador le ofrecen 2, 3, 4, 5 tipos de vacuna, por favor negociemos y contratemos todos esos tipos de vacunas, porque lastimosamente va a ser imposible que consigamos abastecimiento de un solo tipo para toda la necesidad que tiene el país. A pesar de ser el Ecuador un país pequeño, la demanda es tan grande que es poco probable que suceda. Obviamente, traer 2, 3, 4 tipos de vacunas automáticamente es un dolor de cabeza logístico porque las vacunas no son intercambiables entre sí y entonces se va a necesitar de una logística muy acuciosa para que la persona A que recibió la vacuna A termine recibiendo la segunda dosis de la misma vacuna cuando le corresponde.
Eso obviamente no debería ser problema, una vez más, si es que contáramos con un plan de vacunación establecido. Ahora, doctor Terán, lamentablemente todo confluye también hacia la situación política del país. Se perfilan dos candidatos para la segunda vuelta. Uno de ellos tuvo un tremendo paso en falso al meter dentro de su oferta electoral una propuesta que no existía, aquella de que Argentina daría 4,5 millones de vacunas. Ecuador teme que ha sido desmentido por el propio presidente de Argentina. Es decir, que es un candidato que tiene en cero sus planes. Lo propio, decir del segundo candidato que recién tiene que dilucidarse y que, por supuesto, está con su cabeza en otra cosa, no precisamente armando un plan de vacunación que a nivel del Estado ecuatoriano no existe. Con estas situaciones, con realismo, ¿para cuándo podría pensarse que Ecuador pueda reestructurar o estructurar ya con un nuevo gobierno un plan de vacunación? Nosotros veníamos con una información que parecía sólida y consistente, que hablaba el señor ministro de Salud actual que para el mes de marzo, abril se iban a recibir 2 millones de unidades a partir de Pfizer. Quizás eso tampoco se va a cumplir. Cada vez se ve más lejano que nosotros realmente recibamos eso. Y había teóricamente el Ecuador comprometido, en palabras de las autoridades actuales, un total de cerca de 18 millones de dosis de vacuna. Pero una vez más, es algo tentativo que no está concreto. Yo creo que lastimosamente vamos a toparnos con el momento de la transición en el cual habrá que concretar esos planes y quizás lastimosamente tener que en muchos de los casos empezar de cero. Eso denota que el próximo ministro de Salud de una manera emergente va a tener que tratar de hacer contactos para conseguir algo de vacuna y yo no creo que eso pueda lograrse antes de julio o agosto de este año. De forma tal que el pronóstico técnico de vacunación para el Ecuador en el 2021 es que ojalá lleguemos a vacunar a 2 millones de personas, 3 quizás si somos optimistas, pero va a ser menos de la tercera parte de lo que se había estimado como el mínimo necesario para alcanzar ese punto de equilibrio. En conclusión, tenemos que seguir cuidándonos al viejo estilo, el del confinamiento, distanciamiento social, lavado de manos, utilización de mascarilla, etcétera. Lastimosamente, nosotros no vamos a tener posibilidades de abandonar esto en el corto plazo. La Organización Mundial de la Salud habló en un proceso de tratar de llamar a la equidad de que no debería suceder que los países que estamos en el considerado grupo del tercer mundo vamos a tener recién procesos de vacunación completa a finales del 2022. Eso cada vez se ve más peligrosamente cierto y creo yo que nosotros vamos a tener que asumir que con las condiciones actuales es lo que nos espera. Ojalá el próximo gobierno destine, número uno, recursos, que es fundamental, número dos, prioridad y número tres, organización. Así únicamente vamos a poder ver la famosa luz al final del túnel. Un mensaje final para los carnavaleros, doctor Terán. Se viene el carnaval y hay que mojarse de responsabilidad. Lo más importante es que me autocuide y que cuide al resto. La Navidad, el fin de año, está pasando ya factura con la gran tasa de mortalidad. Nos falta todavía las elecciones, que vamos a ver qué tanto nos impacta, y este que es el feriado más largo, actuemos con responsabilidad. Primemos la salud antes que la diversión. Muchas gracias al doctor Enrique Terán, médico, PhD en farmacología y un experto en la COVID-19.